Hola, muy buenas noches. Estamos aquí hoy lunes 24 de enero, ya, en nuestra segunda clase de diseño gráfico 9, que tiene el contenido de portafolio. La semana pasada nosotros estuvimos hablando un poco de lo que iba a ser, de lo que era la generalidad del portafolio, qué era el portafolio, cómo diferenciábamos, por ejemplo, un portafolio de un catálogo y tuvimos un diálogo con relación a lo que en realidad, la utilidad del mismo portafolio, ¿verdad? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles eran los beneficios de tener un portafolio como tal dentro de lo que es la profesión del diseño gráfico? Así es que he dividido los temas de todo el módulo y los he dispuesto en el aula virtual para que de alguna manera entonces semana a semana vayamos avanzando con relación a cada uno de los componentes que tiene el portafolio y logremos de aquí al final del bimestre tener entonces el portafolio personal completamente desarrollado. La idea de verlo y de irlo trabajando a través de las sesiones es que ustedes puedan ir leyendo un poco, documentándose un poco en algunos sitios de referencia que les voy a ir dejando en cada módulo como modo de inspiración y de alguna manera seleccionen lo que, como creen que es el estilo. Ese pequeño ejercicio que hicimos en ese tablero blanco tratando de describir cómo proyectábamos en la clase pasada o cómo queremos que la gente nos vea, es parte de lo que nosotros llamamos nuestra proyección. Es la proyección de nuestra imagen personal, que es lo que vamos a ver un poco el día de hoy. En el módulo 3 vamos a ver lo que son los tipos de portafolio, igual en el módulo 4, porque hay diferentes tipos de portafolios según su contenido, según su duración y de acuerdo al formato. Entonces, lo que es la parte teórica que tiene que ver con el tipo de portafolio con relación al contenido y la duración, lo vamos a ver en el módulo 3. Y en el módulo 4 vamos a hacer un taller para que veamos, según los tipos de formatos que hay, cuál sería el formato que cada uno de nosotros va a elegir para diseñar su portafolio. Ya después de la mitad del bimestre, entonces en las últimas 5 semanas, vamos a ver cómo organizar los archivos, con los documentos que uno tiene para el portafolio, vamos a ver cómo hacemos lo que se llama la proyección de la imagen profesional. Vamos a ir avanzando y luego al final, antes de presentar el portafolio, vamos a enfocarnos un poco en lo que es la uniformidad, o sea, cómo nosotros logramos tener una empatía o una simbiosis entre lo que es la imagen personal y la imagen profesional, ¿no? Porque a veces esas dos cosas pareciera que van cada una por un camino diferente, pero es muy importante que nosotros nos proyectemos en línea para que esa imagen personal no difiera mucho de la imagen profesional. Hay quienes dicen y se sienten un poco vulnerados, digámoslo, en su estilo de ser, porque manejan de alguna manera una teoría donde sienten que su imagen personal la pueden manejar de una manera y su imagen profesional de otra y no tienen nada que ver un camino con el otro. Bueno, eso está en discusión precisamente porque uno al final, aunque tenga privacidad y uno pueda hacer con su vida personal y tener un Instagram de sus cosas personales y demás, y manejar plataformas que son de uso profesional, de alguna manera siempre vamos a encontrar una relación entre una y otra. Entonces, una persona o cualquier persona, no solamente nosotros en el campo del diseño gráfico, tenemos que mantener de alguna manera una unidad, o sea, nuestros pensamientos son los mismos, nuestros valores son los mismos. De alguna manera nuestra identidad personal no puede diferir tanto de nuestra identidad profesional, porque de alguna manera eso crea un conflicto a la hora de venderme como profesional del diseño gráfico, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos
pues varias opciones para poder proyectarnos como tal, y la idea es que conozcamos por lo menos o medianamente cómo nosotros podemos tener en cuenta una forma, por decirlo de alguna manera, de generar lo que es el diseño de la imagen personal. La imagen personal no solamente, como lo veíamos la clase pasada, implica tener una buena foto, ¿no? Hoy en día algunas empresas, de hecho, piden que se manden los currículums sin fotografía. O sea, que no es una parte esencial del currículum tener una fotografía como tal, pero sí quizá una forma creativa de presentarnos nosotros, como ese ejemplo que les ponía la semana pasada, donde el diseñador tenía una fotografía donde la mitad era fotografía y la mitad era una ilustración. Eso es una forma creativa quizá de presentarse, no necesariamente una fotografía con una camisa muy almidonada ni una corbata. En el caso de las chicas, también habría que ver cuál es esa forma en la que me siento cómodo, cómo yo normalmente me preparo para ir al trabajo cada día. A veces no nos fijamos y esos aspectos que tienen que ver en lo que es la proyección de la imagen personal son indispensables a la hora de pensar en cómo involucrar ese elemento en el portafolio. Entonces, ¿cómo yo me voy a proyectar? Porque una cosa es que el portafolio proyecta mi trabajo. El portafolio, como veía, como hace un momento les mencionaba, pues dependiendo de su función, ¿verdad? Y de lo que yo genere o crea o quiera comunicar, lo armo. Entonces, así como yo armo y elijo los trabajos que voy a proyectar en mi portafolio, también debo trabajar un poquito en lo que es la imagen personal. Entonces, si yo voy a un entorno donde mi trabajo me permite ir un poco más relajado, no tengo que estar tan, por ejemplo, de traje ejecutivo o quizá en zapatillas, tengo que fijarme, ¿no? ¿Cuáles son los momentos? Quizá no todos los días puedo ir en zapatillas a la oficina, quizá sí, ¿no? Tendría que precisamente ver cómo, por ejemplo, se viste, por eso hablamos de los uniformes en algunas profesiones. ¿Cómo se viste, por ejemplo, un odontólogo? ¿Cómo se viste un enfermero? ¿Cómo se viste una enfermera? ¿Cómo se viste un doctor? En estas profesiones que tienen tantas horas de pie, no están vestidos de la forma que están vestidos porque quieran, sino porque en realidad su función merece que estén limpios, pulcros y además completamente eh, en estado como de, eso tiene un nombre, esto, de no contagio de infección, ¿no? O sea, de alguna manera esa formalidad va consona con su entorno laboral. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el entorno laboral del diseñador gráfico? Hay dos opciones. El diseñador que trabaja freelance, que es el que está en casa y que puede estar acomodado como quiere, ¿verdad? Que tiene una reunión virtual, que quizá ahora con esto de la virtualidad hemos visto tantos memes donde nos vestimos solamente en la parte de arriba y de aquí para abajo tenemos hasta la pijama todavía puesta a las 5 de la tarde. Eso es una opción, pero la otra es la persona que tiene que salir al trabajo y encontrarse para proyectar, porque de alguna manera el diseñador gráfico por lo general vende marcas. Hablábamos un poco de eso y en el portafolio nosotros tenemos que diferenciar porque decíamos que qué era marca y qué era producto. ¿Recuerdas la semana pasada? Al final nosotros qué éramos, marca o producto. Éramos una marca. Somos una marca, ¿verdad? Entonces las marcas, ¿por qué se diferencian las marcas? Las marcas se diferencian por un color, las marcas se diferencian por una tipografía, las marcas se diferencian cuando nosotros hacemos el análisis de una marca. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es Coca-Cola? ¿Cómo es en relación a Pepsi? Entonces, Coca-Cola tiene una línea donde
lo que yo veo y lo que yo analizo de esa marca es o lo que ellos quieren proyectar, lo que comunican es más que vender una soda, es vender un momento, un instante en familia, un instante de compartir. Ese fue su eslogan por mucho tiempo. Entonces nosotros también debemos buscar cuál es nuestro eslogan, cuál es nuestra esencia. La semana pasada dijimos, ok, vamos a ir viendo si ya trabajaron algo de la imagen personal desde el punto de vista del logotipo. Quisiera verlo, si no lo habían trabajado, cómo lo van a presentar, para que al final de la clase damos unos minutitos para que lo chequeemos y veamos si necesita algún tipo de rediseño, si necesita algún tipo de cambio de color, si quizá la tipografía que elija me puede ayudar a tener otro estilo, ¿verdad? Porque necesitamos alinear el estilo que quiero proyectar, que fue lo que determinamos la clase pasada, con el estilo de la marca. Entonces, ahí tenemos que hacer como un match. ¿Cuál es el estilo que quiero proyectar y cómo yo veo mi marca? Y vamos a analizarlo en cada caso para que entonces vayamos como depurando la imagen de marca que tenemos y asociándola con cada una de las características que ustedes quieren proyectar, ¿vale? Entonces, como parte de lo que es el desarrollo de la imagen personal para el portafolio, tenemos que ver eso, cómo nos vamos a ver, cómo nos vamos a proyectar. Y muchas veces le piden creatividad. O sea, el diseñador tiene que ser creativo desde la forma en la que presenta su trabajo, ¿verdad? Porque entonces le dicen a uno como que, bueno, y no estás estudiando diseño gráfico, el diseñador debe tener, no podemos llegar y presentar un currículum vitae como si fuéramos un contador público, por ejemplo, que el contador público quizá o el economista o el, no sé, o el sociólogo o el químico o el matemático se limitan a tener una página en blanco con el texto de sus logros en cuanto a investigación o en cuanto a docencia o en cuanto a sus trabajos. El diseñador gráfico, ¿qué le piden? Por lo menos que tenga una hoja de vida creativa, o algo que se vea y que en ella de alguna manera se proyecte parte de lo que es su imagen personal. Entonces voy a compartirles un momentito la pantalla para que veamos unos pequeños tips sobre para qué nos funcionan las infografías, en este caso específico de las características del currículum como parte del desarrollo de la imagen personal, ¿no? De la imagen de marca que cada uno está buscando. Me comentas ahí si... Creo que no le he dicho compartir todavía, déjame ver. Compartir toda la pantalla. ¿Me puedes confirmar que estás viendo ahora? La veo, pero no veo, no veo pantalla. No es pantalla. Déjame ver. Ah. Aquí. Ah, es que no le dije compartir. Compartir. ¿Y ahora? Ahora sí, ¿qué es y para qué sirve una infografía? Ajá, exacto, como parte del portafolio. ¿Qué es lo que sucede? Hoy en día, el término infografía como que se puso de moda y entonces cuando necesitamos hacer un trabajo gráfico, todo el mundo cree que lo que estamos haciendo son infografías. Hazme una infografía de las noticias, hazme una infografía del último reporte de la NASA, hazme una infografía del resumen ejecutivo del evento, hazme una infografía, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó con el uso del término de la infografía? Infografía, de alguna manera, para tener la relación, siempre es una suma de información textual, ¿verdad? Información con el mundo gráfico. Es una suma de un complemento de dos áreas, que es, yo quiero brindar información a alguien, en este caso la información profesional, mi información personal, de manera gráfica. Entonces, en este caso, una infografía sería una muy buena herramienta para involucrarla dentro de lo que es el portafolio. Normalmente los CVs en los portafolios se ubican al final
después de que ya uno ha presentado todo su trabajo. Entonces, de alguna manera, pues tenemos que hacer match entre la imagen que queremos proyectar, los colores que nosotros queremos asociados a nuestra imagen de marca, la imagen de marca y al final, pues el currículum que nosotros estamos proyectando. Entonces, es por eso que de alguna manera proyectar el currículum como una infografía es interesante a la hora de proyectarse como diseñador gráfico. Lo que hay que tener clarito, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Definitivamente esto es un 2, 3, 4, o sea, son 4 cositas muy puntuales. El tema, en este caso, ya sabemos que entonces para una infografía, ¿verdad? Entonces, ¿el tema cuál sería aquí? El currículum vitae, ese es el tema. Nosotros tenemos el tema. Los contenidos. Si yo estoy mostrando en mi portafolio mi trabajo en cuanto a la parte gráfica y en cuanto a lo que mejor proyecto, lo que mejor hago, por lo menos en lo que hasta el momento tengo experiencia, ¿cuál será el contenido de mi currículum en cuanto a la parte personal? Normalmente le ponen a uno, no sé si has visto, por ejemplo, que a veces cuando un conferencista llega a un evento, leen estas hojas de vida, y estas biografías larguísimas, o en algunas otras oportunidades leen lo que se llama una biodata, que es una biografía mucho más corta. Entonces, la idea de tener nosotros la información que queremos proyectar es que ojalá nos podamos proyectar como de esa manera, ¿no? En un pequeño fragmento de contenido sin necesidad de decir que me gradué de la primaria de no sé dónde, me gradué de la secundaria de no sé dónde, porque total, si me quieren pedir o si las personas requieren mis títulos, después nosotros esos títulos los podemos entregar como respaldo del currículum, pero no necesariamente yo tengo que a nivel profesional. Sí es importante decir, por ejemplo, que estoy haciendo, en este caso ustedes están cursando la licenciatura de diseño gráfico en la Universidad de Ciencia y Tecnología en Panamá. Eso es importante porque es la localidad, es la universidad donde están ahora. Eso es importante. Pero, por ejemplo, donde estudiamos primaria, donde estudiamos secundaria es irrelevante. Hasta dónde vivimos, porque hoy en día lo más importante es que si necesito estar en línea o si necesito de alguna manera presencialidad, pues eso lo voy a ver dentro de las características que pide la persona que está necesitando la información. Entonces, algo muy importante también es que cuando yo selecciono el contenido, yo no puedo tener un contenido genérico. O sea, normalmente no. Por eso yo les decía, es importante, la clase pasada, es importante que cuando nosotros pensemos en la estructura del portafolio tengamos secciones y tengamos secciones que podamos quitar y poner, como que precisamente cada vez que yo voy a presentar un portafolio, yo pueda alinear mi portafolio con base en la necesidad de la persona que quiere contratar y no mandarle a la persona que quiere contratar una cantidad de cosas que quizá no le interesan. Entonces aquí pasa lo mismo con el contenido de la biodata. Habrá quienes les preguntan los datos principales, ¿no? Es súper importante en el contenido poner, por ejemplo, que a veces, en muchos casos, la gente olvida poner un teléfono de contacto. La gente olvida poner un correo electrónico. Entonces, yo soy fulanito de tal, soy, me gradué, hice, hago, soy voluntario, no sé qué, mis referencias personales. ¿Y dónde está tu teléfono y dónde está tu correo electrónico? Eso es importante, eso no se nos puede olvidar, ¿no? Porque por lo general, ¿dónde van a buscar para podernos contactar? En el mismo CV. Ahí tenemos que tener nuestros datos. Entonces, eso es parte importante. Debe haber una relación consona entre lo que estoy presentando y lo que quiero que la gente tenga a la mano. El diseño, claro. El diseño es parte esencial de cómo yo me quiero proyectar. Y la difusión, cuando yo me refiero a la difusión, es precisamente cómo yo voy a tener en cuenta que esa imagen personal que quiero proyectar llegue donde tiene que llegar.
¿Yo cómo me voy a promover? Me voy a promover por Instagram, me voy a promover por las redes sociales generales, voy a seleccionar una red social quizá como la que creo que me puede potencializar más mi trabajo. Solamente voy a contarle a un par de amigos. La verdad que yo prefiero por ahora no decir mucho porque estoy estudiando. Entonces hay que analizar qué es lo que yo quiero proyectar. Yo siempre he pensado que un diseñador es un comunicador, o sea, cualquier artista es un comunicador, comunicamos las ideas. Entonces, en este caso, al hacer un portafolio, lo que estamos comunicando es nuestra proyección de trabajo en un ambiente, para un ambiente profesional de mi vida personal, ¿no? Como persona yo he logrado lo que he logrado hasta el momento y en qué yo me estoy educando para ser una mejor persona. Las infografías, pues, sirven según su, su modalidad, según la estructura, tienen una clasificación, ¿no? Las infografías pueden ser informativas netamente, pueden ser publicitarias, ¿verdad? En este caso, nosotros tenemos que mostrar nuestro trabajo de jerarquía, pueden ser estadísticas, como hoy en día vemos unas fabulosas, hoy las infografías de estadística cada vez son mucho más atractivas porque de alguna manera se convierten en infografías dinámicas, donde uno pasa un mouse por encima de un porcentaje y la gráfica se amplía, o sea, hay una cantidad de recursos gráficos ahora tan interesantes a nivel de las infografías que es interesante ver cómo nosotros podemos aprovechar y conocerlas. Nosotros deberíamos siempre tener como un librito de muestras y ese librito de muestras debería permitirnos reconocer unas infografías de otras, ¿no? ¿Cuál es corporativa, cuál es publicitaria, cuáles son como nubes de palabras que en algún momento también se pusieron muy de moda? Las cronológicas, que son, por ejemplo, esas infografías que se ven como líneas de tiempo, las de procesos, que son las que se usan por lo general para toda la parte que tiene que ver con los diagramas de flujo, con esas, por eso hablamos de procesos, ¿no? Como esa forma de que paso 1, paso 2, si hace esto y no hace esto, ¿qué sucede? Por eso hablamos en ese caso de los procesos. Las de contraste, que son como comparativas, ¿no? Entonces, semejanzas o diferencias, por eso lo llamamos como de contraste. Las que están basadas en investigaciones, que por ejemplo en la universidad participan mucho y establecen parámetros de investigación. Entonces, ¿cómo se proyectan los resultados de una investigación? ¿No? Ok, en realidad es un póster, pero ese póster es una infografía gráfica de una investigación. Eso tiene unas características muy particulares, muy específicas, que también es interesante que nosotros vayamos conociendo. Y está la infografía interactiva, que de alguna manera le permite al que la genera modificar unos elementos basados, pues básicamente en lo que uno quiere comunicar. Hay muchas clases de infografías, pero lo que nos interesa a nosotros el día de hoy es la infografía que tiene que ver específicamente con cómo yo me proyecto en mi trabajo para el portafolio, ¿verdad? Que es la que específicamente trata del currículum vitae. Entonces, hay formas creativas de presentarnos. En este caso, yo he traído 2 o 3 ejemplos donde de alguna manera, de maneras distintas, se presenta un tema. En este caso, estamos presentando un personaje del cual nosotros tenemos 5 lecciones para la marca personal, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para proyectar una marca personal? Entonces, fíjense cómo en el 1, 2, 3 me van diciendo como esos tips, ¿no? Y de alguna manera yo trato de familiarizar mi información como lo que realmente me piden para mostrar mi marca personal. Y en este caso, pues utilizaron una ilustración de un personaje X para proyectar, ¿no? Esto depende del estilo, puede ser interesante o puede ser demasiado, ¿no? Hay que precisamente ver qué es lo que cada uno quiere proyectar en la imagen. Pero definitivamente lo que no se me puede pasar a mí es que en la infografía de currículum vitae o de lo que es
la información personal como parte de lo que yo hago para el portafolio como imagen de marca, debe tener mínimo estos 6 puntos, ¿ok? Los datos de dirección, como hablábamos, que son dirección electrónica, en este caso una dirección física, electrónica, un teléfono, esos son como los datos que llamamos los datos de dirección. Los datos de educación también son importantes, pero los que están vigentes, no los que hicimos hace 20 años. ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuál es mi experiencia? ¿Cuáles son mis habilidades? Y cómo estoy en el manejo del lenguaje. Porque las habilidades que tienen que ver con el lenguaje, con un segundo idioma, hasta con un tercer idioma, hoy en día están marcando la gran diferencia entre una contratación y otra. Entonces, si yo de alguna manera tengo esa habilidad y sé que estoy compitiendo en un mercado donde esa habilidad es parte esencial de mi contratación, yo debo preocuparme por llegar al mínimo de tener esa competencia. Entonces, datos de ubicación, datos de educación vigente, cuáles son los intereses, qué me interesa a mí como marca, yo para qué trabajo, para qué quiero trabajar o para quiénes quiero trabajar, cuál es mi experiencia, cuáles son mis habilidades y cómo estoy en el uso del lenguaje. Todo esto es preferible tenerlo redactado como una especie de párrafo corto, así, algo así, o sea, de alguna manera tengo un 1, 2, 3, 4, o sea, al menos yo redacto algo. No necesariamente tiene que ir en una sola página, hasta 2 páginas podemos manejar hoy en día para un currículum, ¿no? Ideal que fuera en una página, pero también va a depender del formato. Podemos utilizar un formato horizontal, podemos utilizar un formato vertical. Esas son las grandes ventajas que me da presentar mi currículum en una infografía y no en un folder de 8,5 por 11, con una cantidad de páginas que al final la gente no quiere leer, ¿verdad? Hay que hacerlo atractivo, hay que hacerlo lo más limpio posible para que la información pues no se me pierda entre una cosa y otra. Este ejemplo me parece como el más asociado a lo que hoy en día está pidiendo el mercado para un currículum y mucho más si lo voy a incluir dentro de un portafolio. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a crear esa marca personal, ¿no? De alguna manera. Yo tengo que aprovechar que pues estoy en una universidad que se enfoca en la tecnología, pues para además entonces de alguna manera ir proyectando lo que ustedes son, porque el diseño gráfico está muy asociado a la parte tecnológica, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de consejitos. Conócete y descubre qué cosas te gustan y te hacen vibrar con pasión. Si yo logro ir haciendo una pequeña redacción, y si quiero que tomen nota, porque vamos a ir asociando cada uno de estos puntitos o de estos tips para empezar a generar entonces una redacción. Ese punto que estamos hablando aquí de conócete y descubre qué cosas te gustan y te hacen vibrar con pasión, quizá me sirva para proyectar lo que son mis intereses, ¿verdad? Porque yo tengo que hacer énfasis en cuáles son mis intereses, qué es lo que me mueve, qué es lo que me gusta, ¿no? Para proyectarlo como parte de mi potencial marca. Si se te da algo específicamente bien, eso entraría a ser ¿qué? Una habilidad. Estarían esas skills, ¿verdad? Que hablamos. Ahora, estos son términos que por lo menos nosotros debemos manejar. Puede ser que nuestro inglés no sea perfecto, pero en el diseño gráfico sobre todo, y en el mundo de la publicidad, y en el mundo del mercadeo, y en el mundo donde ustedes se están moviendo, la mitad del idioma es en inglés y la otra mitad en español. No sé si se han dado cuenta que hay muchísimos términos que vienen asociados de América, de Norteamérica, de Londres, dependiendo de cómo el lugar, pero se asocian y se vinculan en la parte del diseño
de una manera muy natural hoy en día. ¿De qué manera esa virtud que tienes o esa habilidad que tienes ayuda a otras personas? Entonces, eso es una diferencia, porque una cosa es que yo sea hábil haciendo algo, pero otra que yo identifique si eso que yo hago le puede servir a otras personas. ¿Cómo ustedes pueden redactar como parte de su marca personal un pequeño párrafo donde ustedes expliquen, ok, mis habilidades son estas y considero que pueden potenciar esto, esto y esto en otras personas, en otros seres humanos o compartirlas me ayudan a mostrar lo que soy, a descubrir que hay personas, a descubrir personas que tienen los mismos gustos, las afinidades, ¿no? Para generar un círculo de ganancia para el mundo, no sé. Aquí tratando de redactar algo como para que nos quede de alguna manera esto estructurado, ¿no? ¿Qué tipos de problemas concretos crees que podrías solucionar como profesional del diseño gráfico? Fíjense qué importante. O sea, ¿yo para qué estoy estudiando gráfico? ¿Para qué estudio diseño gráfico? ¿Yo qué le soluciono al mundo como diseñador gráfico? A veces no nos hemos puesto a pensar en ese tipo de cosas, simplemente hacemos un trabajo porque nos gusta hacerlo y porque nos contratan porque somos buenos para algo. Pero hacer esta reflexión personal, por eso hablamos de cómo crear la marca personal, nos ayuda a identificarnos y a ver cómo nosotros nos proyectamos. Y por eso es esencial dentro de lo que es la creación del portafolio. Ok, ¿a qué personas les podría ir mejor tu ayuda? En este caso, ¿a qué empresas? ¿Qué tipo de empresas creen que requieren diseño gráfico? Yo creo que el diseño gráfico, de hecho, hoy en día es una de estas carreras que son las carreras del futuro, porque ¿qué persona no necesita de un diseñador para generar su propia marca, ¿no? Nosotros mismos como diseñadores estamos tratando de descubrir cómo proyectarnos y cómo desenredar de una cantidad de cosas que me gustan algo muy específico para proyectar. Entonces, ¿no? Habría que pensar como qué marcas podrían beneficiarse o cómo yo me proyecto además en otros aspectos. ¿Qué valor añadido le puedo dar a mi personalidad como experiencia a alguna actividad? O sea, ¿cuál es ese valor diferencial que yo le puedo aportar como diseñador gráfico al entorno donde yo vivo, a la sociedad donde yo me muevo? Esto muchas veces, no lo valoro, pero es muy particular que yo pueda diferenciar, pues, ese punto, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo diferente de Génesis, qué es lo que Génesis tiene diferente de María y qué es lo que María tiene diferente de Génesis y de Mónica? O sea, de alguna manera hay que aprender a diferenciar eso. ¿Y cómo llamaríamos a eso, esa diferencia, si tuviéramos que registrar un nombre o un dominio? Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando un poco de eso, ¿no? Que como estábamos generando marca, parte de lo que hacía que nos viéramos como profesionales era tener nuestro propio sitio web. Y ese sitio web tendría que ser parte de nuestra marca. Entonces, ¿qué era lo más recomendable? Que si ya tenía una marca que fuera no con mi nombre, sino una marca con la cual yo me reconozca, pues lo que busco es seguir proyectando la marca, ¿verdad? De lo que tengo. Y si no, entonces empezar a proyectarme con mi propio nombre como mi propia marca. ¿De qué forma explicarías en una página web qué beneficios aportas con lo que haces? Venimos hablando precisamente de eso, ¿no? ¿Qué es lo que aporto? ¿Qué es lo que hago? ¿Cuál es mi diferencia? ¿Cómo condensar ese mensaje? Le ponen a uno ahí el loguito del Twitter, ¿por qué? Porque en Twitter yo tengo que mandar mi mensaje en 140 caracteres, no puedo utilizar más. Entonces es como que, ok, si yo pienso de esa manera,
cómo yo genero mi marca personal en 140 caracteres, me pongo en la tarea de hacerlo para cada uno de estos ítems. Entonces, ¿cómo genero mis datos personales? ¿Cómo genero lo que tiene que ver con mi educación, con mis intereses, con mi experiencia, con mis habilidades, con mis idiomas? A la hora que se lo tengo que contar a alguien y que lo tengo que contar de la forma más condensada posible, ¿no? Entonces, bueno, ahí este es otro ejemplo que se llama el ecosistema, es como el ecosistema para la marca personal, que es otra infografía más, solo que a alguien se le ocurrió llamarlo ecosistema. Hoy en día está bastante de moda esa palabrita del ecosistema. Los ecosistemas empresariales, los ecosistemas de redes, los ecosistemas de marcas. Porque una cosa es tener esa información de la marca personal en línea o fuera de línea, ¿no? Entonces, estos son como recomendaciones que de alguna manera yo tengo que tener en cuenta a la hora de promover mi marca en alguno de estos dos aspectos. Entonces, si lo proyectamos en línea, que es lo que normalmente queremos hacer hoy en día, que es lo que más se estila, la idea es que nosotros tengamos un sitio web o un blog al menos, ¿verdad? Que permanentemente estemos subiendo contenido en él, que de alguna manera hagamos trabajo colaborativo con otras personas de nuestro propio entorno, que de alguna manera podamos estar monitoreando que esa información sí se está dando con la periodicidad que necesito, que la gente está, si la gente me escribe, yo le deba contestar, porque es como un feedback que yo tengo que tener con mi audiencia. Fijarnos, hablamos de la reputación precisamente porque yo no puedo tener una forma de ser como persona y otra forma de ser como profesional. Entonces tengo que mantener como esa reputación en línea clarita. ¿Qué redes sociales yo voy a manejar? A veces uno ve que hay como 20 iconos de redes sociales y la idea no es el que más redes sociales tenga, sino el que pueda manejar las 2 o 3 que tiene, pero que lo haga de manera responsable. Entonces, otros medios sociales o otras redes que no necesariamente son las básicas se están involucrando, ¿no? De hecho, el TikTok se está viendo básicamente como si fuera una red social y el TikTok no nació siendo una red social como tal, ¿no? Entonces, habría que ver precisamente cuál es esa exposición que yo como persona quiero tener. La gente cree que los demás no se fijan en lo que hacemos y yo creo que el mundo está lleno de tanta expectativa y la gente que nos rodea, lo primero que hace cuando lo conocemos, si es alguien que nos interesa, es ir a buscar qué ha hecho y dónde ponemos el nombre. Google, redes sociales, para ver qué información adicional hay de esa persona. Porque la gente hoy en día se comunica de esa manera. Entonces, por eso es que hablamos de que nosotros estamos haciendo marketing personal. De alguna manera, eso es lo que hacemos. Y tenemos un posicionamiento. Entonces, dependiendo de lo que la gente, de nuestros seguidores, dependiendo de la gente que me ve, de alguna manera, yo logro que la gente se enganche conmigo, con mis temáticas, con lo que yo soy, con lo que yo proyecto, que la gente le guste mi trabajo, que no le guste, y eso hace la diferencia. Entonces, cuando yo proyecto en línea lo que tiene que ver el portafolio, es casi muy similar en el contenido a lo que yo proyecto cuando yo tengo un portafolio que no proyecto como en línea, sino de manera impresa, ¿no? Igual tengo que tener en cuenta que si alguien me pide un portafolio impreso, porque no es lo mismo lo que se ve en digital que tenerlo a la mano, pues yo también lo puedo tener. Y de hecho es fantástico y es fabuloso que ustedes tengan su portafolio impreso, por ejemplo, el día que se quieren graduar, porque parte de lo que uno ve
en físico, es el trabajo que ustedes han hecho. Entonces, hay que seleccionar muy bien esos trabajos. Hay que tener muy claro lo que es la imagen personal para poderla proyectar como la imagen profesional. Ahí nosotros tenemos esa diferencia que es importante porque de alguna manera es lo que hace que nosotros nos mercadeemos y nos sigamos mercadeando como marca. Así es que, pues, esos son unos pequeños tips y pequeños parámetros que yo quería dejarles muy claros ahora que estamos viendo todo lo que es el portafolio y cómo vincular esos aspectos tan relevantes de lo que es la imagen personal a sus portafolios. ¿Ya? ¿Preguntas hasta el momento? Ninguna, profe. Bueno, yo espero que por lo menos estos ejemplitos que les decía y sobre todo ese de los 6 puntos donde me habla de la parte personal, de las habilidades, empecemos a trabajarlos ahora con un pequeño ejercicio. ¿Me dejan ver cómo habíamos quedado, por favor, lo que tienen como imagen de marca? Para ver de alguna manera cuál es su logo. Y yo tengo por aquí, porque María fue súper diestra y ella sí pudo bajar la pizarra, por ahí la vi que no, me la mandó, muchas gracias, a mí no me dejó bajarla, para poder hacer como un comparativo entre lo que queremos y lo que vamos a proyectar y lo que necesitamos hacer. A ver, este era bimestre. ¿Cómo se llama nuestro grupo? ¿Me lo recuerdan? Aquí está, diseño gráfico. Yo tengo aquí no sé quién quiere empezar, que tengo clarito lo que quieren proyectar, ¿no? O sea, por ejemplo, Génesis me dice, yo quiero que se me vea mi imagen sencilla, elegante, muy limpia, con pocos elementos, ¿no? Para manejarlo tanto en impreso como en digital y que de alguna manera quizá podamos vincular algún elemento que tenga que ver con acuarela. Entonces vamos a ver lo que tienes para ver cómo le podemos dar una transformación. ¿Me dejas ver lo que tengas trabajado hasta el momento? ¿O tú no tienes como Bueno, tal? para hoy usted me había dicho que tenía que presentarle era como en mi logo personal, porque yo le había dicho que no tenía. Exacto. Voy a presentarle las opciones que hice. Ajá, exacto. En eso quedamos, que vamos a ver lo que tienen hasta el momento de imagen para ver cómo hacemos algo alineado a lo que quieren proyectar. Ok. ¿Y cuál es tu favorita? O sea, ¿cuál es tu top? Tienes 6. ¿Cuál es tu 1, 2, 3, 4? Si yo tuviera que decirte, ponme en el número 1 la que más te gusta y en el número 6 la que menos te gusta. La que más me gusta es la que está cuando hago un CV, ¿no? Yo creo que Ah, sí. espérate, ya sé cómo. La que más me gusta. ¿Es que no me está? Ah, acá. La que más me gusta es esta. ¿Se ve? Cuando marco. Sí, sí. Y la que le sigue que más me gusta es esta. Realmente esas fueron las dos que más me gustaron. Ajá. Y ahora yo te pregunto, ¿por qué son las que más te gustan? ¿Qué tienen esas que no tienen las otras? Porque yo siento que se me inclinaba, por ejemplo, la primera, que es horizontal, me gusta porque da la imagen de elegancia y de
que era algo que yo quería transmitir. Y en la segunda opción que me gustó, me gusta porque está como que está como circular o en un ámbito que yo la puedo poner 10 por 10 y va a encajar bien. Por lo menos si hago algo en un espacio vertical, el de arriba como el logo es horizontal, se va a ver espacio blanco arriba y abajo. Y creo que este queda como más centrado. Ok, tú acabas de mencionar algo muy importante a la hora de pensar en la imagen de marca, y es que siempre tenemos que tener una versión vertical y horizontal del logo. Eso es algo bien importante, porque no siempre tenemos la opción de hacer una publicación en el formato que nosotros queremos. A veces, cuando vamos al lado de otros logos, por ejemplo, nosotros tenemos que saber cómo nos vamos a ver mejor. ¿Será que nos vemos mejor entonces en la opción vertical o en la opción horizontal o en la versión cuadrada? Más, hoy en día el Instagram ha tenido tanta fuerza a nivel visual que se recomienda a la gente tener versión vertical, horizontal y cuadrada de su logo, precisamente para ver cómo proyecta mejor. Entonces, me dices que la primera te gusta porque lo ves horizontal y te genera la sensación de elegancia. Ok, Correcto. déjame ver de nuevo todas. Perdón. Mira, por ejemplo, la GH que está en la esquina superior derecha es una imagen bastante fuerte. Eh, si tú lo asocias, yo diría, es como si estuviera viendo a Tommy Hilfiger. O sea, de alguna manera estos logos que tienen letras tan fuertes, IBM, por ejemplo, ¿no? Productos así que son como muy marcados de 2 o 3 letras, habría que verlo. A mí no me desagrada, o sea, toda la línea izquierda me gusta, es más, hasta la del medio, yo descartaría, a veces el ejercicio es empezando a descartar, cuáles se irían definitivamente que no están asociadas con lo que tú quieres proyectar o con lo que quedamos la vez pasada, que querías proyectar sobre estilo minimalista, sencillo y elegante. ¿Cuáles definitivamente se ven elegantes? Muy, muy fuertes para lo que tú quieres comunicar, las dos de la tipografía pesada, ¿no? Ahora, Esta y esta. si las de arriba, las dos de la derecha, la de esquina superior derecha y superior inferior derecha. Exacto, esas dos serían las que están demasiado pesadas. Si yo me quedo con las otras 4 y las pongo en línea, yo tengo que ir estudiando qué necesito o cómo puedo encajar algunos elementos que tenga una y que me genere algo como estilo, ¿no? Entonces, de la primera, por lo menos, tienes interesante la forma en la que está dispuesto. Pareciera que fuera la firma del artista. Por lo general, cuando se firma una obra de arte, hay una firma que se ve como si fuera mano alzada. Entonces la tipografía que elegiste ahí quizá me hace ruido la H, como que y de alguna manera está en gris, pero me está generando un peso visual bastante llamativo, ¿no? No está como tan sencillo. Pudiéramos ir, porque esto no se decide de un momento, o sea, en una sola sentada, ¿no? Tendríamos que ver precisamente. Me gustaría que me dejaras ver la que quedó en medio de las dos que están tachadas, la del centro de que dice Génesis Hernández, la tipografía. Ajá. Ok, aquí tienes algo clave y es que dice diseñadora gráfica. Eso también es importante, irse identificando con la profesión, ¿no? Muévemelas para el otro lado, para ver las otras tres y las puedes ampliar. Cuando tú pones GH y puedes empezar a identificar tu marca, es como cuando yo tengo Carolina Herrera, ¿verdad? De alguna manera. O sea, tengo dos letras, Luis Butón. Las marcas que están asociadas a las letras necesitan que yo después haga énfasis en lo que es. Y no cuando tengo nombres completos, dale hacia arriba. Ajá.
Génesis Hernández, diseñadora gráfica. Esta ya a mí me parece muy convencional, como muy tradicional. Mira, si a ti te gusta la de medio, puedes trabajarla, pero habría que ponerle el diseñadora gráfica, que le está haciendo falta. O sea, Génesis Hernández, diseñadora gráfica. Y trata de hacer esa es la misma tipografía de lo que tienes, de la que tienes abajo, ¿verdad? Que lo hiciste con G mayúscula y H minúscula. Creo que no, y sí, realmente la G es de una tipografía y la H es de otra y las empaté las dos. ¿Cuál sería la G mayúscula de la tipografía 2? Esa misma G mayúscula es la misma, o sea, mi pregunta es como que si yo tuviera que poner la G mayúscula en la segunda marca, que es la que a ti te gusta más, ¿la podemos ver? ¿O es esa misma que tienes abajo? No, usted me está hablando el logo horizontal, Sí. que sí es la misma tipografía que el logo de abajo. Uh-huh. La H sí es la misma tipografía, pero la G es distinta tipografía. Esa, en la que es horizontal, la G y la H sí es la misma tipografía, pero en el logo de abajo son distintas tipografías. Ok, mira, vas a hacer el siguiente ejercicio. Vas a elegir la que a ti te gustó más. ¿Qué es lo que quiero ver? Vas a hacer 3 versiones de la que a ti te gustó. ¿Cómo serían esas 3 versiones? Una que tenga la G mayúscula, ¿verdad? Y la H mayúscula, o sea, las 2 letras mayúsculas en esas tipografías así como a mano alzada. Otra que tenga, que quizá la G esté más cerquita de la H, es que parece que estuvieran divorciadas. Están muy separadas. La G de la H. O sea, pueden ser minúsculas para ver las 2 minúsculas un poquito más juntas. O sea, podrías modificar quizá, yo entiendo que quizá ahí lo que quisiste es que fuera el mismo trazo y que empatara con el de la H, ¿verdad? Que se entiende. Pero entonces está demasiado largo el palito de la G. Hazlo más encima para que quede un poquito más cerca. Y la otra es que vincula de alguna manera el diseñadora gráfica. A mí me encanta, la verdad que se ve bastante bien aprovechar la horizontalidad que tiene la colita de la H para ubicar tu nombre, ¿no? Eso ahí me parece que se ve y se lee súper bien. Solamente agregarle que eres diseñadora gráfica y vamos a ver cómo se ve. Quizá pudieras trabajar otra tipografía que encontraras similar, pero que se vea como una diferencia entre tener las letras más juntas, una con las letras mayúsculas y otra que tenga la letra mayúscula y minúscula y ahí te vas decidiendo, ¿no? Pero es un excelente primer ejercicio de marca porque tiene asociado lo que quieres, ¿no? Limpio, elegante y sencillo. Así es que va bien. Y lo que les decía, si funciona blanco y negro, después funciona color. Si eso queremos verlo plateado, dorado, no sé, metalizado, grabado, se va a ver bastante bien. Lo más importante es tenerlo claro. Muy buen ejercicio. Y María, no sé si ya te tenemos por ahí con algún ejemplo, por lo menos que nos puedas mostrar. ¿Cómo te sientes? Si nos estás hablando, no te escuchamos. No sé si nos quieres escribir ahí en el chat. Buenas noches. Hola. ¿Me escuchan? Ahora sí sí.
Déjanos ver cómo estamos. Tú quieres que tu marca se vea para diseño web, para impreso, que tenga elementos geométricos y que se vea sencilla. Ok. ¿Nos puedes mostrar el que tienes? María, ¿tú me escuchas? Ajá, Sí. ya. ¿Se ve? Ya te digo. Estoy viendo, a ver, yo estoy viendo todavía sí, ahora sí te veo. Ok. Vamos a tratar de trabajar esto mismo a un solo color, ¿vale? Para la próxima. Lo veo bien, tiene figuras geométricas, es lo que estás proyectando como identidad. Ah, pero entonces hagamos lo que les decía, ¿no? Tratemos de proyectar una versión, esta sería la versión horizontal, cómo sería la versión vertical y cómo sería la versión cuadradita del mismo logo. ER no me dice mucho, entonces como es marca personal, sí es importante que diga el nombre completo. Si lo quieres proyectar como Elena Rodríguez, igual, pero que diga Elena Rodríguez, ¿no? Porque es tu marca. Yo siento que quizá al ponerlo en blanco y negro y tener toda la estructura geométrica, no se va a diferenciar mucho. Y es que recuerden que yo les decía que tener la versión a blanco y negro no es lo mismo que tenerla en escala de grises. Si yo tuviera opción de tenerla en escala de grises, el naranja se convertiría en gris y el azul sería el negro puro. Pero no tengo esa opción cuando hablo de blanco y negro. Cuando hablo de blanco y negro tengo todo full negro y, y es bueno entonces tenerlo en cuenta para ahora que vas a hacer la versión, ¿no? Si te gusta tu marca, la quieres manejar y seguir manejándola, bien, ¿no? Porque ya la tienes definida. Pero si quieres proponer algo de cambio, fíjate nada más que te funcionen primero solo blanco y negro, ¿ok? Para que no tenga como un peso, porque aquí quizá al tener dos colores y tener al otro lado esa fuente tan grande, me genera un peso visual más cargado a la derecha que a la izquierda, que es donde está hecho tu propio logo símbolo, ¿no? Ahora, ¿dónde vas a involucrar el nombre completo y dónde vas a poner que eres diseñadora gráfica? Esas dos cositas te hacen falta. Y si lo hacemos en la misma tipografía de la ER, estás usando una tipografía bastante grandecita, entonces habría que tener en cuenta que nos cupiera completo y que lo puedas distribuir, pudieras ponerlo entre una línea superior y una inferior, quizá no necesario, al poner los nombres, vas a hacer varias opciones, quizá al poner el nombre no necesites encajar el logo en ese cuadradito de línea, ¿no? Puedes tener otra versión donde quizás se quede el loguito y el ER sin necesidad del cierre, porque de hecho una de las teorías de la Gestalt que habla de las leyes de la visión es la continuidad. Ya mismo hace el cierre al verlo y eso le quita un poquito de peso, el que le quites esa línea, podría ser. Y involucras el nombre y el diseñadora gráfica para que entonces esté completa la marca. Y lo mismo, puedes hacer pues tus 3 versiones. Y la próxima clase, entonces, tenemos que tener de tareita ya las 3 versiones, el logo más limpiecito para ver con cuál se quedan. Pueden manejar diferentes tipografías.
dependiendo de su gusto. Y vamos a redactar entonces esa primera parte del currículum que veíamos, donde vamos a hablar de las de los datos de localización, de ubicación, de lo que es educación, los intereses personales, la experiencia, las habilidades y los lenguajes, con relación a que no usemos más de 200 caracteres. Vayan escribiendo cada parrafito para tener un primer borrador en Word. Word, cuando uno señala, le dice cuántas palabras o cuántos caracteres tiene, para saber más o menos. Estoy pidiéndoles alrededor de 5 líneas por cada una de estos ítems. Igual yo les voy a subir el video y la presentación. Ahora se los mando específicamente que les compartí. No sé si María ya estaba en ese momento con nosotros cuando hablamos del currículum. No, llegué, creo que ya estaba terminando. Déjame ponerlo de nuevo para que tengan fijo. Si quieren, tómenle una captura de pantalla a esta, que es la que necesito. O sea, van a redactar entre 3 y 5 líneas de cada uno de estos aspectos para que tengan claro, de alguna manera, cómo después los vamos a ir vinculando como currículum dentro de lo que va a ser el portafolio, ¿no? Como la parte de la identidad de la imagen personal. ¿Vale? Que sean estos 5. Voy a tomar aquí una captura para que sepan. Y hay que desarrollarlos en inglés y en español. Esa sería como la idea, porque tenemos que tener nuestro currículum en inglés y en español. Hoy en día nos lo piden y es parte de lo que necesitamos ir vinculando y potenciando como actividad para manejar los idiomas, ¿vale? Déjenme, yo les voy a copiar entonces aquí. Ahí se las mandé al grupito y déjenme aquí, donde yo cierro la grabación. Dejar de presentar. Y no sé si tienen entonces alguna pregunta. Sobre lo que tenemos que hacer. Sería bueno que no solamente lo pusieran, si tenemos la habilidad como en un traductor, si la idea es que vayamos practicando también un poquito de inglés, revisemos cómo otras personas o otros currículums en inglés para más o menos seguir la estructura y así de alguna manera pues estamos practicando un poco el idioma también. ¿Les parece? Chicas, ¿me escucharon? Me parece bien, profe. Si no hay más preguntas, entonces vamos a cerrar la grabación. Las espero la próxima clase y vamos a tener en cuenta ir viendo y avanzando en los estilos de portafolio para que vayamos como seleccionando cuál sería el que nosotros vamos a tener. La idea es que así, clase a clase vamos a ir armando. Entonces ya estamos armando la imagen de marca. Ahora vamos a armar el currículum, ¿no? Con unas pequeñas descripciones en español y en inglés. Y la próxima clase vamos a elegir el estilo. Vamos a ver una parte de los estilos de portafolio, la otra veremos otro. Y ahí, pero entre la que vamos a seleccionar, ya quizá la clase que viene podemos hacerlo. Y vamos estructurando, ¿no? Cómo organizar la información y demás. Así es que, bueno, que tengan una muy buena noche. Voy a dejar de grabar. Vamos a detener la grabación.